Bueno, buenas tardes, noches, como decimos con Ariel Crespo. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticas de Estado. ¿Cómo va, Ariel? ¿Seguís de viaje, parece? Sí, por ahora sí. Igualmente yo te sigo, te he visto ahí haciendo rostro en la Cámara hablando frente a los diputados, en el video que mandó el Frente Grande. ¿Qué conclusiones sacás de tu aparición allí? Mira, primero te diría que es un debate que me parece intrascendente para la sociedad argentina, como suele pasar últimamente con los políticos argentinos, que se encierran un poco en sus burbujas, y yo seguramente no estoy muy lejano a eso. Están debatiendo en este momento un proyecto de ley si seguimos votando con boleta papel de cada uno de los partidos o si transformamos el sistema en una boleta única, que por lo que estuve viendo modelos, sería una boleta algo así como de 70, 80 centímetros de largo por 50 centímetros de alto, donde uno va a tener que llevar una lapicera o un lápiz y marcar a ver si, por qué partido, por qué candidato. La verdad, me parece que, se los dije en mi intervención, ¿no? Me parece que la sociedad está queriendo hacer frente al tema de la inflación, a que el salario no pierda poder adquisitivo, cómo funcionan los sistemas públicos de salud, de educación, y la verdad se deberían estar dedicando a eso. ¿Cómo pagamos la deuda externa? ¿Qué sé yo? Ya se aprobó en el Senado el proyecto, tiene media sanción, el proyecto de ley para que la deuda externa con el FMI la paguen los que la fugaron. Me parece que eso deberían estar discutiendo si quieren contactar con el pueblo argentino. Yo no descalifico la intencionalidad, pero es parte también de una cultura política en la Argentina, la boleta, es parte de un instrumento de propaganda política, de debate, de interpelación en los barrios, en las escuelas, en las fábricas, en los clubes. Me parece que, estamos de nuevo mirando y tirando la pelota para otro lado, ¿no? Me parece que el único que quiere mirar al pueblo sos vos en esta historia, pero bueno, te voy a leer un par de mucha gente que se metió en el programa. Te quiero leer un par de saludos y un mensaje sobre todo. Hola, muy importante el planteo de los ingenieros invitados sobre la hidrovía. Tal como dijeron, el Estado debería tener el control total de los ríos Paraná y Paraguay, del transporte fluvial que los navega. Es necesario dar difusión al debate de este tema. Excelente programa como siempre, y también como siempre invitados de lujo. Saludos, Débora Barone de Ramos Mejía, el licenciado Luis María Colaneri desde Zárate, que le había mandado una pregunta a Pedro y otra pregunta al ingeniero Tetamanti. Bueno, que nos quedamos cortos con el programa, que tenemos que hacer otro programa con el tema ese y con Tetamanti y con los tapones de punta. Después mandó también el comandante de ultramar Arturo Terrizano, que bueno, que nadie habla sobre estos temas, que hablamos nosotros, que le tenemos que dar más espacio. Yo coincido con eso, porque pareciera que a la gente común no le llega todas estas cuestiones que tratamos el sábado pasado. No sé cómo lo ves vos, pero me parece que la gente común está fuera de estas discusiones, ¿no? Vos sabés que yo comparto esta preocupación y sin embargo me sorprendió la cantidad de personas que vieron el programa, que lo repitieron por YouTube. Se nota que son temas que por lo menos hay una franja de la sociedad que le importa mucho. Hoy vamos a tener un programa
también más variado que el otro, fue prácticamente dedicado a este tema del canal troncal, del Paraná, del canal Magdalena. Hoy vamos a tener, por un lado, dentro de un ratito, un video que nos mandan del Puerto de La Plata, que me parece muy interesante, que se desconoce mucho la diversificación de operaciones que tiene el puerto. En este caso yo incluso no tenía conocimiento de la operación sobre el tema calamar que se hace allí. Sí, por supuesto, que es el principal puerto de YPF. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito, pero también vamos a tener un programa que va a transitar por los temas económicos. Vamos a discutir, intercambiar con un economista sobre las diferencias y similitudes entre las economías de Brasil y de Argentina, la inflación allá, la inflación acá, un especialista importante. Hay debates que están transcurriendo en estos días. Los gobernadores se pararon muy fuerte con el tema de la diferencia de subsidios al transporte público de pasajeros. Entonces vamos a hablar con una intendenta y con su jefe de gobierno sobre el tema de las diferencias de costo que tienen los pasajes a partir de la existencia o no existencia del subsidio, y siempre aparece la crítica a que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires son privilegiados con relación al interior. Y después una perlita sobre el tema Colombia, que va a renovar presidente y tiene elección el fin de semana, y vamos a hablar con una persona que tuvo un percance. Lo dejo ahí. Un percance. Sí, perdió el vuelo. Bueno, dale. Entonces, te leo un último mensaje que me pareció interesante, porque ya nos vienen pidiendo hace 2 o 3 programas, porque dice que nosotros somos los únicos que podemos hablar de revisionismo. Mario Feijeles, de Ciudad de Buenos Aires, nos dice: ¿por qué no hacemos un programa de la década del 70 y nos dejamos de joder? Yo le contesté, pero le dije que le ibas a contestar vos, que sos de esa década. Yo soy mucho más joven y no viví la década del 70. Me imagino. Pero te digo, esperamos tu regreso, pero lo hacemos el programa. Me parece muy interesante, no por una reivindicación de la historia, sino por un conocimiento de las posiciones de una juventud que soñó, que se equivocó, que apostó, que trabajó, que dio vida, y sobre el cual se cimenta el nuevo ciclo de casi 40 años de democracia que tenemos en la Argentina, ¿no? Bueno, dale, vamos con el video y después la entrada del invitado. Perfecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Marcelo Rosto, soy el gerente de operaciones de Puerto La Plata y les vengo a contar un poquito sobre el operativo de descarga de calamar que hemos tenido en el sitio 4 del puerto. Nosotros tenemos como base fija, cuando no están operando, 3 barcos poteros, 3 barcos que se dedican a la pesca de calamar con asiento en Puerto La Plata. Cuando los barcos salen a operar, van al mar Austral, hacen base en Puerto Deseado y ahí hacen la pesca del calamar. Cuando termina la temporada, de A1, vienen y hacen la descarga final, que es lo que están haciendo en estos momentos. 500 toneladas de calamar congelado que se está descargando y se está enviando a Mar del Plata. Independientemente del calamar, ahora el mes que viene van a llegar desde Mar del Plata los barcos, los clásicos barcos amarillos que vemos en las fotos de Mar del Plata, que vienen a pescar la corvina. Es una pesca estacional que se da entre junio y septiembre, octubre, depende del clima, cuán frío o cuánto calor haga, y vienen estacionalmente esos meses, hacen base acá en La Plata, y el producido de la pesca es enviado por camión a Mar del Plata. Acá estamos en el sitio 9, tenemos a nuestras espaldas el Sara H, que es un buque de combustible. El buque ha realizado carga de combustible en la toma de YPF y tiene problema en una válvula de lastre. Por eso ha terminado su carga en el muelle de YPF y se ha trasladado al sitio 9, donde hay un taller a bordo que está solucionando el problema de la válvula de lastre para que pueda emprender la navegación. Estimamos que en el día de hoy o a más tardar mañana
ya va a estar normalizado eso. Nosotros recordamos, tenemos dentro de nuestras instalaciones la mayor refinería de petróleo que hay en la Argentina, que es la destilería de YPF Ensenada. Eso hace que tengamos el grueso de nuestros movimientos con combustibles líquidos y productos químicos, y el último producto de la destilación de petróleo, que es el carbón mineral de coque. Todos esos tres productos son la base de nuestros movimientos. A eso se le agrega el movimiento de arena. Tenemos 2 areneras dentro de la instalación portuaria que mueven cerca del 1.000.000 de toneladas anuales, y la terminal de contenedores Tec Plata. Bueno, como le habíamos dicho, nos acompaña hoy un economista, una persona que es docente universitario en varias universidades, entre ellas la Universidad de Moreno, la UMED en la ciudad de Buenos Aires, y teníamos intenciones con Ariel de intercambiar opiniones con él, de escucharlo, de aprender. Básicamente se nos ocurrió una comparación entre la economía de Brasil y la economía argentina. ¿Por qué los argentinos estamos tan acostumbrados a lo que se llama el bimonetarismo, el trabajar con el peso y con el dólar? Hay operaciones que hacemos en peso y hay operaciones que hacemos en dólar. ¿Qué pasa en Brasil con esto? Y aprovecho y ya le pregunto. Gracias por acompañarnos, Fabián Amico, y desde ya la pregunta está en marcha. No, gracias a ustedes por el convite, como dicen los brasileños, digamos. Mirá, yo te hago una introducción muy breve porque yo tuve la oportunidad yo soy un economista tardío, por así decirlo, y tuve la oportunidad en mi formación relacionarme mucho con economistas brasileños, particularmente de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde terminé haciendo estudios de posgrado y de doctorado. Y viví 4 años, un poco más de 4 años en Brasil, o sea que tuvo mucha incidencia en mi formación y en lo que te voy a decir ahora, digamos. Pero, digamos, cuando uno compara, la comparación de cuestiones básicas respecto de tu pregunta entre los países latinoamericanos y Argentina a través de las décadas es muy importante para entender este problema. ¿Por qué? Porque en los años 80, lo que se denominó en América Latina la década perdida, Argentina no era muy distinta, para nada diferente del resto de los países latinoamericanos. En ese sentido éramos todos iguales. Teníamos diferencias de grado, por así decirlo, diferencias históricas, específicas, pero en lo que vos me estás preguntando no teníamos ninguna diferencia. En los años 80 todos tuvimos fuertes deudas externas, heredadas de procesos anteriores, un contexto internacional muy restrictivo, procesos devaluatorios muy intensos que llevaron a la hiperinflación en Argentina y Brasil, justamente, y una tendencia a la salida de capitales que caracterizaba a toda la región. O sea, en ese sentido éramos todos hermanos, digamos. Y básicamente, digamos, toda esta historia de tener controles de cambio con mercados paralelos del dólar, con brechas cambiarias, todo eso era una nota común también, aunque nos parezca extraño hoy en día. En los años 80, Brasil, Colombia, Perú, México tenían controles de cambio con brechas cambiarias que superaban el 200%, digamos. O sea, en ese sentido, insisto, éramos muy parecidos, éramos hermanos. En los 90, también, si uno mira con atención, en los 90, ¿qué ocurrió? Después de esos procesos inflacionarios y de poderosas crisis de balanza de pago, vinieron refinanciaciones de deuda con privatizaciones. Esas privatizaciones y esos canjes de deuda permitieron anclar los tipos de cambio. Vino la era de los tipos de cambio fijo, que en Argentina, como somos un poco extremos para tomarnos las cosas, hicimos una ley de convertibilidad directamente para fijar el tipo de cambio. Y en ese sentido tampoco fuimos muy diferentes. Ahí no tenemos diferencias. Todos tuvimos endeudamiento externo, tipo de cambio fijo, baja inflación, estancamiento, con alto desempleo y con pobreza, y con retroceso de los sectores productivos, tecnológicos, industriales, etc., ¿no? La gran diferencia de Argentina con esos países viene en los años 2000.
totalmente, digamos. A partir de los 2002, 2003, de la crisis de 2001 en Argentina, todos los otros países de América Latina tienen procesos de crecimiento con fuertes déficits de cuenta corriente de la balanza de pagos. Acuérdense, las personas que no son economistas, la balanza de pagos, la que registra las transacciones internacionales de los países, tiene dos componentes. La cuenta corriente, que son bienes y servicios reales, y la cuenta de inversiones financieras, la cuenta de capital. Cuando la economía latinoamericana crece, la cuenta corriente se hace deficitaria. Y eso pasó en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia, en México, y pasó antes que en Argentina. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que esos países tuvieron muchos ingresos de capital, que consiguieron más que financiar el déficit de cuenta corriente, y eso les permitió acumular reservas. En Argentina, la cuenta de capital fue persistentemente deficitaria, y tiene mucho que ver con este hecho que mencionabas vos, de una creciente formación de activos externos, o sea, compra de dólares por parte de los residentes y salida de divisas por parte de los no residentes. Entonces ahí empezás a comparar. Esa es la diferencia que vos notás principal ya en lo que va de este siglo, digamos. Pero yo exactamente. Te voy a hacer una cosa perdóname que te agregue algo antes de sí, dale. Que no se me olvide. No, dale. Esta pequeña historia previa que yo te estoy haciendo, lo que muestra es que no hay nada de cultural en la dolarización de las inversiones y de los ahorros, porque en el pasado todos tenían eso. América Latina también. O sea que hay una diferencia ahí importante en la política macroeconómica, que a su vez tiene relación con cuestiones más profundas de economía política que después podemos conversar. Perdóname que te corté. No, está perfecto. No, yo lo que decía como un tipo de a pie, no como un análisis técnico. Yo recuerdo que de la Argentina de mucho tiempo, quizás como decís vos, a lo mejor son estos 20 años, pero para mí yo tengo una memoria difusa de más tiempo, siempre las operaciones inmobiliarias las ubiqué básicamente que se hacían en dólares. En vez, por supuesto, las transacciones normales, corrientes, uno lo hace en pesos. Y una cosa, cuando uno iba a Brasil, época plata dulce, en otro momento, uno lo que veía es que allá, en su momento, el Cruzeiro, después el Real, era como, sobre todo de la etapa del Real, era como que el brasileño decía, esto es parte de mi identidad, esto, capaz que había un sector financiero de los grandes grupos económicos que seguían manejando también, como vos decís, pero la sensación que tenía que era distinto. Esa era, me sacaste la pregunta de la boca. Yo vacacioné en Brasil desde muy joven, claro. O sea, hace muy poco, pero bueno, desde muy joven, y me llamó siempre la atención esto que dijo Eduardo recién, Cruzeiro, cruzado, reales, pero no el juego con el dólar. O sea, el dólar era como que no existía para la gente común. Vos perdoname que yo no coincida, particularmente en los 80. Por ahí nosotros estamos teniendo una imagen retrospectiva de lo que ocurrió después. En los años 80 en Brasil había controles de capital y mercado negro del dólar. Hay un trabajo famoso de un economista famoso, ortodoxo, que es Domburg, que se trata, que fue famoso a nivel internacional, el paper se llama Black Market en Brasil, es mercado negro en Brasil, era el prototipo de control de cambio en los años 80. Por supuesto, insisto con esto, había poderosos procesos de dolarización, no solo en Brasil, en toda la región. Vos me podés decir con razón que, como yo lo dije al pasar, que muchas veces en Argentina todas esas experiencias son más extremas. Eso puede ser. La convertibilidad fue mucho más extrema que el tipo de cambio fijo de Fernando Enrique Cardoso. Digamos que no. En México hubo tipo de cambio fijo ajustable. No había ni siquiera un tipo de cambio fijo como el de Brasil. Yo digo, hay matices. A lo que voy es, insisto con esto, Brasil tuvo salidas poderosas de capitales en los años 80, devaluaciones poderosas, procesos de dolarización, controles de cambio. Todo eso en Brasil está documentado. Yo te lo puedo mostrar. Nosotros tenemos una imagen por ahí de que
digamos, retrospectiva de lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después es muy distinta de esa historia, claramente. En nuestro caso, en lugar de cambiar de signo, se profundizó, digamos, en los años 2000, claramente. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo que pongo siempre en clase para entender esto, digamos, en los años 2000, ¿no? Digamos, la formación, lo que se llama formación de activos externos, la predilección por el dólar que tenemos los argentinos, que parece una cuestión de apego cultural, yo insisto que tiene mucho que ver con cuestiones macroeconómicas. Te voy a dar un ejemplo simple, que tiene que ver con cómo resguardás mejor tus ahorros o cómo ganás más dinero con tus excedentes financieros. Es tan simple como eso. Mirá, un ejemplo que yo doy siempre es, a ver si lo puedo encontrar. Supongamos que vos tenías en el año 2005 $100 y tenías que invertirlos en algo, porque en alguna actividad financiera. Supongamos que esos $100 los convertías en pesos en Argentina y los ponías a una tasa básica, la tasa básica que fija el Banco Central, durante 10 años, acumulados. Supongamos que hacía lo mismo en Brasil. Vos tenías un hermano brasileño que tenía $100, que los convertía en reales en 2005 y los ponía 10 años a la tasa de interés básica de Brasil. La pregunta es, al final de los 10 años, ¿cuántos dólares comprabas con esa inversión? ¿Sabes cuántos dólares comprabas en Argentina? ¿Cuántos? Habías puesto 100 y comprabas 114. ¿Sabes cuánto comprabas en Brasil? Habías puesto 100 y comprabas 250. Epa. O sea, la cuenta la hagas como la hagas, digamos, siempre da que si vos invertías en activos domésticos, activos en pesos en Argentina, en dólares perdés. Y en Brasil perdés y comprás dólares, digamos. O sea que vos decís, bueno, la predilección cultural, sí, después se arma una cultura, puede ser que se arme una cultura, pero tiene esta base. La cultura no es tonta tampoco, ¿no es cierto? O sea, los argentinos no compramos dólares porque nos gusta el billete verde, el color verde, o somos pro-americanos, digamos. Compramos dólares por una cuestión económica. Hay un agravante de esto. Cuando vos mirás, vos decís, bueno, es porque las tasas de interés son más altas en Brasil. Las tasas de interés nominales en ese periodo entre Brasil y Argentina fueron bastante parecidas. ¿Sabés cuál es la diferencia? El tipo de cambio en Argentina, el precio del dólar, se multiplicó 3 o 4 veces más que en Brasil. O sea, no hay manera de que vos puedas, digamos, tener ahorro en pesos en un país donde siempre vas a comprar menos dólares de los que podías haber tenido con el rendimiento del ahorro en pesos. ¿Se entiende la idea? Claro, Fabián, decime, ¿y esto incide también en las diferencias que se observan en los procesos inflacionarios? Porque estamos todos muy preocupados en la Argentina, todo, gobierno, oposición, el señor y la señora que caminan por la calle, el pibe, todo el mundo habla preocupado en este momento por la inflación, 6%, 5%, es terrible. Entonces, ahora en Brasil están muy preocupados, pero la inflación de ellos en el año creo que está proyectada alrededor del 10-11%, que es mucho para ellos, que es mucho. Ahora, ¿eso tiene algo que ver o son cosas distintas? No, tiene que ver, lo que pasa que en el caso nuestro, en los últimos años, esto se agravó por factores que no tienen relación directa con esto que estamos hablando. Por ejemplo, el endeudamiento externo. Ah, ok. El endeudamiento externo insustentable, que te deja en una posición de default, no era digamos, una implicación necesaria de este proceso. El gobierno de Macri, que básicamente tomó el endeudamiento en moneda extranjera, básicamente con el fondo, y con los privados también, tenía la alternativa, como usaron otros países latinoamericanos, de tomar deuda en el mercado local en pesos. Y como todo el mundo sabe, menos los economistas del gobierno de Macri, la deuda en moneda local es mucho más sostenible que la deuda en dólares, porque vos no emitís dólares y emitís moneda local, digamos. Entonces, ese endeudamiento hoy implica un condicionamiento adicional sobre esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque genera hacia adelante expectativas de más devaluación, porque todo el mundo supone que vos no vas a tener dólares para pagar lo que tenés que pagar, digamos, básicamente. O
incluyendo en lo que hay que pagar las importaciones para crecer. O sea, por algún lado no te va a alcanzar. Entonces, eso genera presión cambiaria que se superpone a esto que estábamos hablando, que viene de antes. Exactamente. Ahora, yo te digo, esto te escucho con mucha atención. Estoy esperando que me des la fórmula mágica para ver cómo se resuelve el tema de la inflación, pero veo que no es tan sencillo el tema. No, claramente. No, lo que yo te quiero decir, este año se dice, por todos los números, lo que uno mira, que vamos a tener un ingreso de dólares espectacular, por las cosechas, por la característica del intercambio comercial y demás. Y sin embargo, el proceso inflacionario vuela. Sí, exactamente. Y van los dos, como vos bien dijiste, van las dos cosas de la mano, porque como el ingreso de dólares no tiene tanto que ver con que Argentina triplicó su cantidad exportada, sino que tiene que ver con los precios internacionales, eso te genera inflación interna, exactamente como estás diciendo. El valor de tus exportaciones está creciendo mucho por el precio y no tanto por la cantidad, y el aumento de precios se traslada al mercado interno. Entonces, no hay manera de que no tengas una especie de maremoto de inflación, digamos, ¿no? Con los precios que uno está observando del trigo, del maíz, de la energía, bueno, como vos bien dijiste, le está pasando a todo el mundo cosas que no le pasaban hace 30 o 40 años. Estamos hablando de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Nosotros que venimos con una tasa de inflación mucho más alta y con una serie de problemas como lo que estábamos mencionando recién, hace que todo esto se torne mucho más grave, claramente, ¿no? Permitime también decir que es verdad que tenemos un aumento del valor de las exportaciones, pero también tenemos un aumento de precio de muchos insumos que vamos a tener que importar y que también te restringen la cantidad de dólares. Vos te aumenta el ingreso y te aumenta el gasto por precios también. En el caso del gas, el gasoil, el gas natural licuado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la cuenta va a dar posiblemente positiva, pero tampoco vamos a ser ricos en dólares por eso. Y vamos a tener, lo que vos dijiste muy bien, un impacto inflacionario que ya estamos teniendo, tremendo, y que se puede agudizar, dicho de paso, porque todo el mundo a nivel internacional está dando indicaciones de que esto no terminó, de que lo peor puede venir, digamos. Entonces, estamos complicados. No, nos quedan 2 minutos. Lo que te voy a preguntar por ahí no es tan ingenuo, pero ¿cómo crees vos que se puede salir de esta trampa? Porque es una trampa al final, ¿no? Que recae siempre sobre los bolsillos de los laburantes. Sí. Mirá, insisto con la misma cuestión. Hay un agravante en todo esto que es el tema del Fondo Monetario. Ese es un dato, más allá de si está bien hacer el acuerdo o no está bien hacer el acuerdo, toda esa discusión, que ya está medio saldada porque el acuerdo está, el hecho es que está el acuerdo con el Fondo Monetario que te impone un conjunto de restricciones que pueden, más que nada, amplificar la inflación más que atenuarla. Si vos tenés que mover el tipo de cambio nominal cerca de la inflación, vas a provocar inflación. Si tenés que aumentar las tarifas más rápido de lo que estabas aumentando, vas a provocar inflación. No hay manera que la inflación baje con un esquema de política de ese tipo. Le pasó, si nosotros nos acordamos bien, al gobierno de Macri en 2016 le pasó exactamente lo mismo. Vos devaluás la moneda, tenés inflación, aumentás la tarifa, tenés inflación. Podrás tener más o menos en función de los ajustes que hiciste, pero vas a tener más inflación. A mí me parece que la discusión de las retenciones y de los cupos a las exportaciones, en algún momento, si esto continúa, se va a terminar imponiendo por la fuerza de los hechos y no sé cómo va a reaccionar los sectores que van a haber restringido su rentabilidad extraordinaria, pero no hay otro camino. Digamos, en un país que exporta alimentos, si no es magia, ¿viste? Por eso recién yo te decía que ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en las relaciones de poder. El diagnóstico, si vos salís del diagnóstico mágico de que aumenta el precio del pan por la emisión monetaria, digamos que yo lo ridiculizo el argumento, pero es ridículo decir que aumenta el precio del pan por la emisión monetaria, y caes en cuenta de que para producir pan usas trigo y no te queda otra que tomar algunas de estas medidas. Y ahí está la dificultad, por un lado del fondo y por otro lado interna, ¿no? Y es una dificultad política. Miguel, nos tenemos que ir a la pausa. Muy Gracias, Fabián. Muy interesante, pero yo me tiro a los tiburones acá al costado después de escucharlo a él. No lo invite más, Sigal, por amor de la vida.
No, la próxima le vamos a decir que nos traiga la visión optimista del camino que hay que recorrer. Gracias, Fabián. Como decía, perdónenme, pero como decía Cavallo a fines de los 90, va a estar todo bien, no se preocupen. Gracias, Fabián. Un abrazo. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, Sigal. Muy lindo todo. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, continuamos con el programa Políticas de Estado. Ahora, como habíamos anunciado en el inicio, nos acompaña Liliana Alvarado, que es la intendenta del municipio de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, y también está junto a ella Dante Arriola, que es el secretario de gobierno del municipio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a los compañeros que están también en el Zoom, así que bueno, un gusto. Bueno. Un gusto, Eduardo. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Mira, Buenas tardes, vamos a empezar ambos. por un tema que me preocupa, que tomó mucho estado público en las últimas horas, que es esta demanda de los gobernadores de las provincias de la República Argentina, vinculado al tema del subsidio al transporte público de pasajeros. Nos hemos enterado, quienes nos movemos más por la ciudad de Buenos Aires o por el Gran Buenos Aires, que hay unas diferencias abismales en el precio del transporte de pasajeros entre los 18 pesos que se pagan en la ciudad de Buenos Aires y los 50, 60, 40, hasta 68, 70 pesos que se están pagando en el interior del país. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven, lo viven? ¿La gente de Cinco Saltos lo sufre este tema? ¿Cómo lo están percibiendo? Bueno, empiezo yo y por así después te amplío un poquito más Dante, que está más en el tema, pero nosotros tenemos dificultades hoy por hoy con el transporte, no solamente el urbano, sino también nosotros estamos a 10 kilómetros, 12 kilómetros diría, de la península Rucacó. Un sector de la península Rucacó más el Arroyón, que hay gente que utiliza permanentemente el transporte urbano. Y la verdad que no han podido sostener, la empresa que está haciendo los dos servicios, no ha podido sostener el mismo. Entonces, creo que la manifestación viene a colación de esto, digamos, como bien señalás vos, es decir, el precio en el pasaje en Capital Federal no tiene nada que ver con el interior del país. Entonces, donde las distancias son diferentes, en donde los costos son diferentes, así que eso es un poco el problema que nosotros estamos atravesando en este último tiempo, con lo cual se hace realmente para el municipio es imposible soportarlo, es imposible pensar en subvencionarlo, porque nosotros apenas podemos prestar los servicios que corresponden al municipio, y además damos abono al interurbano, con lo cual también ahí tenemos un dinero que también invierte el municipio para los estudiantes que viajan y que estudian, tanto secundario como terciario. Así que realmente, de alguna manera, sostener el transporte urbano se ha convertido en nosotros un problema mayor, ¿no? Claro. Dante, ¿cuánto vale el pasaje? Sí, mirá, el pasaje en la ciudad de Cinco Saltos está en 40 pesos y a la península Rucacó, que son 14 kilómetros, 15, el pasaje cuesta 80 pesos, pero a todo lo que muy bien explicaba Liliana, de que tenemos mayores costos, acá los salarios están un 40% por sobre los salarios de otros lugares del país, o en este caso de Capital Federal o Gran Buenos Aires. La cantidad de pasajeros no es la misma, acá los micros por ahí viajan con muy poca gente,
y bueno, hace que todo esto dificulte la rentabilidad de las empresas y que se torne un tanto inviable para los empresarios del sector tomar la concesión del transporte urbano de pasajeros en localidades como las nuestras. Y si a esto, bueno, le agregamos que el Estado Nacional, en este caso, está teniendo algunas dificultades con respecto al reembolso de los subsidios, porque evidentemente durante lo que fue la pandemia se han realizado reembolsos que sin ajustar algunas clavijas o sin pedir demasiada documentación, y hoy se está queriendo poner al día con esto y nos ha causado enormes inconvenientes. Tengo entendido que hay algunas empresas a las que se le han procedido a realizar débitos. En el caso acá de Cinco Saltos ya llevan 4 meses sin recibir ese subsidio, entonces esto hace totalmente inviable, y por parte del gobierno municipal nosotros no estamos en condiciones de poder subsidiar en su totalidad un transporte urbano. Sí estamos haciendo un gran esfuerzo para aquellos jóvenes, como explicaba Liliana, que quieren estudiar en localidades aledañas, como puede ser Cipolletti o la ciudad de Neuquén Capital, donde tenemos la Universidad Nacional del Comahue, que estamos subsidiando con un 50% el valor del boleto, que está por encima de los 120 pesos. Ese boleto para ir a la ciudad de Neuquén, que está a solo 18 kilómetros, cuesta 120 pesos. El municipio hoy está subsidiando la mitad y realmente estamos haciendo un enorme esfuerzo. Así que estamos en una situación compleja, en un cuello de botella en este momento, y si el Estado Nacional, a través del Ministerio de Transporte, no resuelve en las próximas horas este tema, creo que vamos a estar muy complicados. Nos queda muy poco tiempo, pero no sé por qué me surgió el nombre de una película muy antigua para graficar lo que les está pasando. Atrapados sin salida. Sí. Es complejo el tema. Muy, ¿no? muy complejo, porque aparte, como dice Dante, los sueldos acá son más altos, entonces los convenios de los choferes, el sueldo es más alto, los costos son mayores, y bueno, y ahí se desencadena todo el problema. Tal cual, aparte para nosotros es muy neurálgico, porque el transporte urbano es muy requerido. Nuestra ciudad tiene 14 kilómetros de distancia, entonces los chicos que viven en una punta, que tienen que ir a la escuela del otro lado, y bueno, y viceversa, todo eso para nosotros es una afectación importante, el no contar con el transporte público, realmente. Realmente, bueno, muy interesante. La verdad que vamos a hacer un programa, Liliana, en algún momento para hablar un poquito más de la región, de cómo es la economía, cómo están viendo ustedes la administración del municipio. Pero me parecía muy interesante empezar a visualizar algunas de las experiencias concretas, como es el municipio de Cinco Saltos, en todo el país, porque este programa, a través de Flow, del canal Flow 517, llega a todo el país. Entonces, un poco, y mucho acá en Cava y Gran Buenos Aires, que pensemos también en un término más solidario, federal, integrador, y que el propio gobierno nacional piense en cómo equiparamos las condiciones de quienes viven en las grandes metrópolis de los que están desparramados a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Muchísimas gracias por esta charla, que la vamos a continuar, y mejor no les digo cuánto vale un pasaje acá en Aruba, porque se me suicidan los dos en cámara y salimos en todos los medios del país. Gracias de vuelta. Bueno, Gracias. Bueno, desde Cinco Saltos, cuando saludos. gusten, Río Negro, un saludo para todas y todos, y bueno, estamos al servicio cuando necesiten, estamos con Dante. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, y que tengan una buena tarde. Bueno, continuamos entonces el programa. Ahora nos acompaña Alejandro Rusconi. Él es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, abogado, amigo, militante político. Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Un gusto compartir este espacio con vos. Igualmente, viejo.
Che, la primera pregunta, sí, me dijeron que te vieron paseando por Ezeiza, ibas con valija, pero terminaste volviendo. ¿Qué pasó? Así es, no por razones ajenas a mi voluntad, digamos. Te digo, yo como primera medida, te cuento, yo fui invitado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia para participar como observador en la misión de observación internacional que depende del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional de Colombia, ¿no? Ellos me mandaron la invitación en el mes de abril, una misiva firmada por los dos presidentes donde se hacen cargo de los gastos, ya sea pasaje aéreo, traslado interno de alojamiento y comida, me dicen, y me mandan el aéreo. Ayer, a la madrugada, a las 2, una hora antes, cuando voy a tomar el vuelo con destino a Bogotá, por la línea de bandera Avianca, llego al mostrador y me dice, espera un segundito, me piden si tengo documentación de Colombia, algún documento de Colombia. Digo, no, mire, yo soy ciudadano argentino, lo que tengo es el pasaporte y está vigente. Y he cumplido con todas las medidas de bioseguridad que me exigen, como ser estoy vacunado, y he llenado la planilla de preembarque que me solicita Migraciones de Colombia, y acá tengo la contestación de Migraciones de Colombia. Y me da vuelta, veo que está la empleada, es una empleada, una trabajadora la que me atiende de la compañía, y le digo, pero si usted quiere, le digo, saber las razones por las cuales voy, aquí le acompaño la nota firmada por ambos presidentes donde se me invita. Ah, bien, me dice, me la da, pero veo que no se mueve, no mueve el alfil, se quedan ahí, ¿no? Y veo que no me despachan la valija, le digo, disculpe, ¿puedo hablar con un superior suyo? Le digo, porque no sé cuál es el inconveniente y usted no me está diciendo nada. Sí, me dice. Viene otra trabajadora también de la empresa y me dice a mí, que estaba a cargo de despachar el vuelo, y me dice, mire, el inconveniente que hay es que tenemos un mail de Migraciones de Colombia donde nos sugieren que no lo embarquemos, ¿no? Le explico, mire, estamos en Argentina, ustedes son una empresa que tienen que cumplir con una prestación en un contrato que yo tengo, que es un contrato de servicio, por el cual el gobierno de Colombia abonó el pasaje para que yo viaje, y ustedes, al haber hecho yo la reserva en tiempo y forma, el web check-in, tienen que dejarme subir, le digo. Y problemas migratorios no tengo porque estoy del lado argentino. Y si lo tuviera, cuando cruce esa puerta, señalándole a donde voy a subir, me van a notificar, digamos, pero me lo notifican las autoridades portuarias, le digo, Migraciones, no ustedes, le digo. Y donde ella me dice, mire, usted tiene toda la razón. Le dice, ¿tiene toda la razón? Yo lo tendría que dejar embarcar, dice. Allá lo van a tener 6 horas hasta que salga el otro vuelo, porque no lo van a dejar salir, dice, lo van a tener en un cuartito. Así, le digo, conozco cómo es el procedimiento, le digo, pero me da a entender que ella tiene una presión muy grande de la empresa para no embarcarme, ¿no? Qué bárbaro. Por la nota de migraciones. Así que bueno, ese fue el tema por el cual yo no fui a Colombia. Entonces estás disfrutando el otoño en Argentina, seguís, ¿no? Y mira, yo lo que pude disfrutar anoche es de un buen locro que no estaba previsto, porque yo creía que iba a comer ajiaco ayer, ¿no? En Colombia, pero bueno, pude comer nuestra comida tradicional y estar el Día de la Patria acá. Che, Alejandro, para quienes nos escuchan, el domingo 29 hay elecciones de recambio presidencial en Colombia. Alejandro iba, como decía, invitado por el Consejo Nacional Electoral como parte de cientos y cientos de veedores que van a ir a una elección que hay mucha expectativa, sobre todo en los sectores nacionales, populares, progresistas, de izquierda de América, porque todo indica que Gustavo Petro, candidato de centro-izquierda, llamémosle, no sé si cabe bien la definición, pero se lo vamos a preguntar a Alejandro, tiene serias posibilidades de ganar por primera vez, produciendo un cambio importantísimo, están ante esa posibilidad en Colombia. ¿Es así, Alejandro? ¿Lo ves así? Sí, yo lo veo así, yo veo que lo conozco a Gustavo Petro, he tenido relaciones, hemos estado en reuniones
del Foro de Sao Paulo también, compartimos junto con él la asunción de Sánchez Serén, cuando Sánchez Serén asumió como presidente en El Salvador, digamos, ¿no? Es un dirigente político, hoy es senador, fue muy buen alcalde de Bogotá, ¿no? Fue candidato a presidente, pasó la segunda vuelta en las elecciones pasadas en Colombia, es objeto de ataques contra su persona sistemáticamente, y hoy él encabeza las encuestas. Ayer se hablaba, o hace 2 días, perdón, se hablaba de un 48%, porque fíjate que hay que llegar al 50% para ganar en primera vuelta, que sería importantísimo que pudiera ganar Gustavo en primera vuelta, y con decirte que el establishment juega con Fico Gutiérrez, ¿no? Francisco Gutiérrez, que no llega, es decir, un caballo que se queda en las gateras, y por eso hay un tercer candidato, que es Rodolfo Hernández, donde hoy ya la derecha está apostando por él, porque dice que es quien podía llegar a entrar a la segunda vuelta, porque ven que si hay una segunda vuelta, Fico Gutiérrez tampoco ganaría. Nosotros apostamos a que pueda ganar en primera vuelta, porque sabemos, los progresistas sabemos, nosotros tenemos la experiencia del 2015, lo que pasan, cómo se alinean después los patitos, ¿no? De la derecha que controla los medios económicos y de desinformación, no de información, sino los grandes medios concentrados. En Bolivia, nosotros acá en el 2015 lo vimos en lo que nos fue una segunda vuelta, ¿no? Se vio en lo que fue en Brasil también cuando confrontamos con la derecha. Por eso hay que tratar de que gane este domingo Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? Sí, buenas tardes, Alejandro. Los dos que nombraste son de la banda de Uribe, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Uno con una expresión más derechista, ¿no? Pero son de ese espacio, digamos. Acá las cartas se han echado sobre la mesa. El menú es así: 2 por derecha y uno que nos cuesta definir también, ¿no? Por posiciones políticas que ha tenido, le podemos decir un progresista de centro-izquierda, digamos, ¿no? La verdad es, estamos frente a un momento, parecería, de posibilidades de cambio muy importante en América. Después de las elecciones, más allá de las características puntuales de cada país o de cada gobernante, es como que hay una oleada de oxigenación de tipo nacional, popular, centroizquierdista, que nos puede permitir repensar América del Sur y su rol, ¿no? Yo diría, si después tenemos las elecciones en Brasil, que todo indica también que Lula está muy bien posicionado, nos quedaría prácticamente gobiernos, si esto se diese así, gobiernos de tipo progresista en la mayoría de los países de América del Sur. Algo parecido, nunca es igual la cosa, a lo que pasó en los primeros años, en la primera década del siglo XX, ¿no? Sí, correcto. Y es tal cual como decimos, son otros tiempos. Lo vemos con nuestro gobierno acá en Argentina. Nosotros, digamos, esta oleada es distinta, pero es una oleada progresista también, y tenemos que apostar. Nosotros tenemos que apostar, y Colombia apostar por lo que significa estratégicamente en Centroamérica Colombia, ¿no? Porque Colombia, que está financiada por la DEA y por el Plan Colombia, el plan que era para erradicar más el tema de la droga, lo que ha hecho es fomentarlo y desintegrar ese Estado, ¿no? Y vos también lo decís, vemos lo que se viene en Brasil. Pudimos estar nosotros el día 7 cuando hizo el lanzamiento de ese frente, un frente muy distinto por el candidato a vice que lleva Lula, que fue contrincante de él en elecciones pasadas, ¿no? De otro pensamiento, más de centro derecha, pero que es necesario, como nosotros tuvimos que llevar algunos aliados que no tenemos el pensamiento uniforme dentro del frente de todos, también Brasil necesita eso para ganarle a la derecha, y lo necesita la región, lo necesita, que vos lo sabes bien porque vos fuiste funcionario en un momento justo, ¿no? y muy lindo de nuestra América, ¿no? Cuando se pudo construir el UNASUR, la CELAC, pasar ese Mercosur que habíamos heredado del consenso de Washington, ¿no? En semejanza a lo que eran los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y el NAFTA, ¿no? Y pasar al Mercosur social, ¿no? Que teníamos las organizaciones sociales, estábamos representadas, teníamos voz dentro
de esa Cancillería, que era una Cancillería donde se abría a la diplomacia de los pueblos, ¿no? Que eso fue importantísimo. Bueno, nosotros tenemos que bregar para que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, comparto plenamente. Me parece, ¿cómo lo ves, Ariel? ¿Qué decís? No, estaba pensando, bueno, que antes de despedirlo, invitarlo a Alejandro para la semana que viene, para que haga un análisis de lo que pase el domingo, ¿no? Yo estoy relativamente cerca de Colombia y te digo que acá lo que se dice es una isla chiquitita y todo, bueno, es complicado porque está muy presente el imperio acá en Aruba, pero lo que se dice es que no quieren que gane Petro. Y eso te lo dicen los mismos laburantes colombianos, ¿no? O sea, sería interesante que la semana que viene Alejandro pueda reaparecer en el programa para hacer un análisis de lo que pasa el domingo. Dale, ya te comprometimos. Si te da tu agenda, el jueves que viene seguimos analizando Colombia, ¿te parece? Sí, cómo no, agradecido de estar con ustedes. Bárbaro. Un abrazo, Alejandro, muchos éxitos. Abrazo grande, hasta luego. Chao. Un abrazo grande, lo mejor para vos. La vez que viene viajás por Aerolíneas Argentinas. La línea de bandera, que sí, pero el tema es que yo te digo, yo había comprado un pasaje y lo tenía por Aerolínea Argentina porque era línea de bandera. El tema es que me lo mandaron ellos, ¿no? Nos vamos, Sigal. Muy bien. Despídase de su audiencia. No viaje por Avianca, Sigal. A veces me ha tocado viajar. Yo soy un hombre muy viajado. A veces me ha tocado viajar por Avianca. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes y nos vemos, nos reencontramos. Hemos tenido un programa salpicado, Sigal, no me digas que no. Hemos tenido Brasil, la economía, Río Negro, ahora el amigo, el compañero que habló de toda la conflictiva desde el pie del avión, desde el pie de la escalerilla, del problema de Colombia. Creo que la semana que viene vamos a tener mucha tela para cortar, ¿no? Y eso que usted no habló de su amigo Feletti, que sospechosamente desapareció del mapa político, ¿no? Y bueno, parece que hay muchas presiones acá, pero la verdad que lo que necesitamos, que sea quien sea, acá se pueda encaminar la política de contener el proceso inflacionario y que los salarios le vayan ganando a la inflación. Me parece que hay que apostar eso más allá de la ubicación en qué grupo político uno esté. Hay que pensar en qué es lo que están demandando y qué es lo que necesitan la mayoría de los argentinos. Bueno, hay que pensar en lo que dijiste vos al principio del programa, ¿no? Quiénes están contra el pueblo y quiénes están mirando al pueblo, ¿no? Si no, seguimos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos entonces. Nos volvemos a encontrar en Políticas de Estado el sábado próximo a las 19 horas, como siempre, en Somos de Cablevisión y a través de Flow 517 para todo el país. Y por supuesto también en YouTube. Que siga disfrutando, ¿eh? Siga disfrutando. Bueno, cuídese bien, abuelo, porque usted siente mucho el frío, ¿eh? Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.